Y siempre hablar de un libro es una buena noticia. Y más aún cuando es un libro hecho en Bolivia y que es producto de una larga investigación que se ha llevado adelante y que ya ha despertado reacciones de todo tipo, ¿no? Yo no sé si muchos de los que empezaron a reaccionar casi visceralmente contra el libro ya se tomaron el tiempo de leer las 288 páginas aproximadamente que tiene el libro. Serán flash para leer porque ni bien salió del horno, ya estaban criticando el pan. Bueno, parte de, obviamente, lo que nos moviliza a hablar de este libro. ¿Qué contiene Santa Cruz S.A.? Agronegocio y mito empresarial. Ahí está, gracias. Vamos a hablar con uno de los coautores. Está con nosotros José Octavio Orzag Molina, a quien le agradecemos mucho la gentileza de acompañarnos en nuestros estudios. ¿Cómo estás? Buenos días, Diego. Hola, José, buenos días. Gracias por llegar hasta la montaña. No, gracias a ti por la invitación. No, para nosotros es un gusto. Vamos a leer un poco sobre quién es José Octavio Orzag Molina. Nació en La Paz en 1994, historiador especializado en la Amazonía boliviana, centrado en los largos procesos de colonización por los cuales los territorios indígenas fueron convertidos en territorio nacional y propiedad privada. En su trabajo explora cómo la transformación agraria del bosque estuvo inscrita en el principio de las necesidades administrativas de los estados-nación. Se formó en la Universidad Mayor de San Andrés, es doctor en Historia por la Universidad de Nueva York, escribió Civilización y Barbarie, los pueblos no reducidos en el auge de la goma, el periodo de la historia boliviana entre 1880 hasta 1912. Este libro lo publicó el 2018, hace ya 8 años. Así es. ¿No? Bastante joven arrancaste con este libro, José Octavio. Y también los circuitos económicos durante el auge de la goma en Bolivia en 2021. Además participó en The Struggle for Natural Resources, en Findings from Bolivian History en 2024. Y también otros compilados y trabajos. Actualmente es investigador del Centro de Estudios Populares y vive en La Paz. Uno de los seis autores, ¿no?, de este maravilloso material, Sí, que, sí. que es un compilado de ensayos, investigaciones. ¿Qué es Santa Cruz S.A., agronegocio y mito empresarial, José? Bueno, es el resultado de investigaciones que creo que hemos venido realizando, cada una de las autoras y los autores, por bastante tiempo, ¿no? Un poco el objetivo era reconstruir esa parte de la historia contemporánea boliviana que creemos confluye hacia Santa Cruz, ¿no? Por eso también el título. Entonces sí, básicamente es un libro de los procesos recientes, los procesos relacionados a la acumulación de tierras, los circuitos de capitales, la formación de identidades específicas, ¿no? Entonces, yo podría resumirlo así quizás, ¿no? Ahora, me imagino que no están abstraídos de lo que generó este libro, o básicamente la portada del libro, ¿no? Porque en realidad salió y fueron las críticas. Hasta ahora no escuché una crítica de alguien que diga, miren, en la página 156, me estoy inventando el dato, hay un error craso, porque pasa esto, dicen esto y en realidad pasa esto. En realidad fue el libro, y entienden muchos de estos críticos que es una postura anti-Canva. Sí, creo que como tú dices, primero alegres porque se discuta un libro y porque un libro genera esta revuelta, ¿no? Pero por el otro tienes toda la razón, ¿no? Hasta ahora creo que no ha habido ninguna crítica que se adentre a debatir los argumentos del libro, ¿no? Y creo que también es un reflejo de lo que ha estado pasando. Como lo decíamos, el libro sí se inscribe en una tradición de investigaciones que ya se han hecho sobre Santa Cruz y que no son nuevas, ¿no? En su momento estaba el libro de Jimena Soruco, de Dunia Sandoval,
otros menos conocidos como el de Leslie Hill. Pero justamente esa era la pregunta, ¿no? ¿Por qué se han dejado de discutir esos libros? Entonces, si podemos traer un poco de esos argumentos a que se discutan, creo que estamos cumpliendo el objetivo. Dicen que no hay mala publicidad, ¿no? Y en este caso realmente ha sido tanto el revuelo, muy visceral en algún punto, ¿no? Muy apasionado, de unos y de otros si quieres, pero me llama la atención en el aspecto positivo que yo no recuerdo otra publicación en los últimos años que haya tenido semejante nivel de repercusión en cuanto salió. Lo que es positivo, ¿no? Porque nos hemos acostumbrado en esta sociedad, sociedad tan líquida como diría Bauman, Sí. Que un recorte de video en TikTok es el debate nacional y alguna burrada que diga alguien se convierte en un tema de debate o algún chisme de fraternidades o de otras cosas. Pero ahora estamos hablando de un libro y la importancia de, me imagino, incentivar, despertar la curiosidad de quienes hace rato no agarran un libro y poner a leer para encontrar, aunque sea errores, fallas, y criticarlos con argumentos. Yo creo que ese es el objetivo, como dices, ¿no? Y tal vez sí algo que necesitamos es como adentrarnos en los argumentos, ¿no? Que queremos discutir o que queremos poner, en esas discusiones que queremos generar. Ojalá también se abran debates, porque el libro, sí, como lo presentamos, es una apertura a ver qué otras cosas nos han dicho, ¿no? O sea, te doy un ejemplo. Creo que si hacemos una historia de cómo se ha distribuido los ingresos, ya sea de créditos en su momento, de la gestora más recientemente, hacia ciertos sectores económicos como es la agroindustria, sale muy a la luz otro fenómeno. La crisis agraria en el altiplano, por ejemplo. Ese es un tema que falta explicar. Y en los documentos que analizamos sale eso muy evidente, ¿no? Ya desde el 59 tenemos autoridades del MNR diciendo, pues, nos salió mal, ¿no? Los capitales se han acumulado en ciertas manos, hay una crisis generalizada. Entonces creo que esa va a ser un poco la respuesta que nos gustaría ver, ¿no? ¿Qué más sale a partir de esto? ¿Qué otros temas se abren? Ahora, José Octavio, sin hacer spoiler, diríamos, como se suele decir, ¿qué vamos a encontrar en el libro? ¿Es realmente una posición anti-Canva, como la han vendido muchos y dicen, no, esto es anticruceño, por lo tanto, no lo leo? No, definitivamente no, ¿no? Creo que lo primero que las personas pueden encontrarse al leer el libro es una historia mucho más compleja, ¿no? Mucho más compleja que una visión polarizada. Un libro que nos cuestiona, por ejemplo, qué es el Estado y si realmente existe esta división entre el Estado y los sectores privados, ¿no? ¿Qué sectores privados acceden, por ejemplo, a ejercer presión para modificar leyes, para hacerlo de forma legal y a veces ilegal también, ¿no? Y creo que eso nos abre muchas preguntas, ¿no? Hay una parte en la conclusión del libro que nos dice, bueno, parece que la historia de Bolivia es realmente la historia de qué grupos de poder logran influenciar el Estado, ¿no? Entonces yo creo que esa es una mirada mucho más compleja que decir que estamos atacando en Santa Cruz, ¿no? Que los procesos históricos contemporáneos confluyan en Santa Cruz, ese es otro elemento, ¿no? Y que ahí haya que analizar temas como el regionalismo y el discurso identitario, también es otro análisis que viene del pensar que ha estado pasando en Bolivia en los últimos 50, 60 años, ¿no? Mucho se ha hablado y se ha, diríamos, romantizado el proceso productivo y sobre todo el modelo económico cruceño como, diríamos, el ejemplo que debería seguir todo el país para crecer. Así como se habla que Perú es un ejemplo en la región, que hay instituciones que sobreviven y hay crecimiento económico pese a que cambian de presidente cada tanto, ¿qué tan cierta es esta tesis? Y si es esa la pregunta o el disparador inicial de este libro. Sí, un poco vamos por ahí, ¿no? Y también creo que algo que nos ha motivado eran las últimas discusiones presidenciales que planteaban el agronegocio como una salida a la crisis económica, ¿no? Parte también de tratar de responder eso. Yo creo que lo primero es pensar, y esa es una de las primeras críticas, por ejemplo, constructivas que recibíamos de Santa Cruz, es, bueno, ¿es modelo cruceño o es un modelo
económico como el que existe en otras partes, ¿no? Y creo que es una pregunta que vale la pena hacerse. Creo que no es diferente a lo que pasa en Mato Grosso, ¿no? No es diferente a lo que pasa en el sur de Pará, en Brasil. Entonces, eso nos lleva también a preguntarnos qué tiene de cruceño, ¿no? Ahí se discute la identidad. Pero en esa otra parte, digamos, de pensar esos otros elementos de su éxito, ¿no? Lo primero que sale a la luz, por ejemplo, es ese discurso de la construcción por sí misma, ¿no? Y ahí yo siempre digo una cosa, la historia de Santa Cruz no es una excepción, ni en Bolivia ni en la región, ¿no? Y eso se refiere a que, así como en otras partes del mismo continente, los sectores económicos más importantes han sido subsidiados y financiados por el Estado, no es una diferencia, ¿no? La de Santa Cruz. El tema es, ¿qué nos abre a discutir eso más allá, ¿no? En otra entrevista que dábamos ayer, por ejemplo, decíamos, la pregunta no es si el Estado debería o no apoyar a un sector, ¿no? Pero si afirmamos eso, ya estamos diciendo que se cae, por ejemplo, el mito de que se ha construido solo, ¿no? Son 6 los autores, leíamos el perfil de algunos de ellos, muchos en temas especializados en temas de medio ambiente. Vamos a leer los nombres. Está Stasiek Zaplitki, está Susan Kriut, José Octavio Orzac, que nos acompaña, Blanca Rivero, Huáscar Salazar. Estos se han dividido por capítulos, es decir, José Octavio tiene su capítulo, ¿y de qué trata? Así mismo. Bueno, yo participo en 2 capítulos. El primero que se centra en un tema que creo que he ignorado siempre la historiografía sobre la marcha al este, el proceso de ocupación y expansión de la frontera agrícola, que es qué pasa con los territorios indígenas, ¿no? Entonces, bueno, ahí articulo cosas que yo ya he ido investigando por varios años, principalmente a cómo confluye el interés de las élites andinas y algunas élites orientales en la necesidad de pasar los territorios que están en manos indígenas, desde finales del siglo XIX a principios del siglo XX, a manos privadas, ¿no? Y ese debería ser un punto de partida para comenzar a discutir este tema, ¿no? Y es algo que vamos encontrando paulatinamente a lo largo del siglo XX, ¿no? Están todas las disputas, por ejemplo, de expansión, las concesiones de tierras en los territorios chiquitanos, muy temprano en la época del MNR. Están las denuncias que hace el investigador Norman Lewis, que es un inglés que llega a Santa Cruz en 1976 y dice, hay un apartheid, ¿no? Se está construyendo y se están dotando tierras a extranjeros. 1, tierras que deberían ser para campesinos, y 2, que donde habitan poblaciones, ayoreas en su momento, ¿no? Y luego tiene todo un cierre con el proyecto de Tierras del Este en los 90. Entonces, ese es un poco mi capítulo, ¿no? Tratar de traer esa otra problemática, ¿no? Y además cómo han confluido esos intereses nacionales y locales en la completa invisibilización. El otro capítulo en el cual participo es con Stasiek y un poco hablamos de la tierra sin reforma, ¿no? Y es básicamente hacer una reconstrucción de cómo en Santa Cruz nunca hay una reforma agraria, eso es algo que ya lo han dicho muchos autores, pero además indagamos en los mecanismos que no solo es la dotación de tierras, sino también son los mecanismos que hacen que la gente pueda quedarse con las tierras o no. Y eso ya es una estructura económica más amplia, ¿no? Quiénes acceden a préstamos, quiénes acceden o tienen relaciones políticas cercanas y les permiten, torcer un poco, ¿no?, la legislación para quedarse con tierras que deberían ser revertidas al Estado, y cómo eso tiene una larga historia hasta llegar a la ley INRA, el 96, todo el periodo del MAS también, ¿no? Y un poco concluimos que nunca se transforma la estructura agraria del país. Lo que hacen los distintos gobiernos desde el MNR es ensanchar la base inferior, ¿no?, al repartir tierras, al hacer todo el proceso de distribución de tierras, pero la estructura no cambia, ¿no? Incluyendo los gobiernos del movimiento al socialismo, que supuestamente llegaban para cambiar esa realidad. Y ese es un punto, yo creo, fuerte del libro, ¿no? Hay una continuidad histórica muy fuerte, que podríamos llamar MNR, Banzer, que es lo que se ha nombrado, todo el proyecto de corrupción de los 80, pero el gobierno del MAS, como lo reconoce el presidente de la CAINCO, es el gobierno que más favorece al sector agroindustrial en los últimos 70 años y el que más le permite
crecer, ¿no? En exportaciones, en tierras, en subsidios, en transferencia de capital, y ese yo diría que es un punto fuerte del libro. A ver, hemos repasado un poco el perfil de José Octavio Orzácar, que está acá con nosotros. Vamos a un poquito ver quiénes más participan. Stasiek es economista ambiental, investigador y periodista de datos. Su trabajo aborda agronegocio, deforestación, poder corporativo, finanzas y crisis socioecológica en Bolivia desde la economía y la ecología política. Leía que él también escribió un libro, porque claro, una de las críticas que veía es ¿y por qué no escriben sobre la minería ilegal? Él escribió un libro sobre el mercurio, ¿no? Que es básicamente utilizado por la minería ilegal o informal. Sí, Stasiek es economista ambiental, ¿no? Es alguien que está presente, digamos, en muchos de los temas actuales. Pero bueno, esa crítica también diríamos, pues bueno, si alguien realiza una trayectoria de nuestros currículums, va a ver que estamos trabajando estos temas hace mucho tiempo, ¿no? Y claro, bueno, si fuéramos opinólogos tal vez podríamos saltar de uno a otro, pero estamos muchos profundizando los temas que estamos trabajando, ¿no? Sí, y de eso se trata la investigación. Eso habría que decirle a algunos colegas, que en realidad no está mal profundizar y especializarse en un tema. Tú has trabajado al menos 2 libros sobre la goma. No es, no, ahora está de moda que hablemos del color rojo o del mercurio, entonces voy al mercurio. Mañana estará de moda hablar de la castaña, entonces hablo de la castaña. No, es la investigación científica en este caso, generalmente conlleva años de dedicarse a un solo tema, ¿no? Ser de repente hasta monotemáticos. Ahí está una riqueza. Seguimos leyendo un poco, por eso quiero detenerme en los perfiles, porque, claro, hemos escuchado, bueno, más que escuchado y leído cada barbaridad. No me quiero imaginar, ustedes han debido silenciar las redes sociales porque es visceral las barbaridades que hemos podido leer. Susan Krut es investigadora antropológica con particular interés en relaciones de poder, movimiento social, cultura y territorialidad en Bolivia y en otros países de América Latina. Blanca Rivero Lobo es economista. Su trabajo abarca el desarrollo rural, los sistemas alimentarios, la agroecología y las políticas públicas desde la investigación y la incidencia. También está José Octavio, ya leímos su perfil. Huáscar Salazar es economista político, investiga sobre luchas comunitarias y alternativas económicas en un mundo capitalista. También es colaborador en medios de comunicación y de análisis político. A ver, ¿cuántos capítulos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6 capítulos, además de, por supuesto, el epílogo, que forman parte de este trabajo de investigación. Mucho demandamos cuándo se va a hacer investigación, cuándo se va a hacer creación literaria en serio, y cuando salen las críticas solo por el título. Esta es una crítica al sistema agroindustrial, y lo que se pretende es casi retroceder en el tiempo y que no haya agroindustriales y que se destruya todo tipo de iniciativa privada, como hemos leído estos días. No, para nada. Yo creo que va más allá. Yo creo que sí es una mirada crítica a las estructuras de poder en el país, ¿no? Y eso es algo que señalamos, porque no solo es el Estado, ¿no? Estamos hablando de la estructura de, no sé, la historia del Consejo Nacional de Reforma Agraria y la corrupción en los 80. Estamos hablando de esas alianzas que realiza el MAS en su momento con el sector agroindustrial y deja de lado muchas de las peticiones y luchas que habían iniciado, por ejemplo, las organizaciones sociales a inicios del mandato de Evo Morales, ¿no? Entre el 2006 y 2007. Entonces yo creo que ahí la pregunta es más compleja, es decir, claro, de fondo está el cómo nos imaginamos alternativas, ¿no? Que no es algo que el libro pretenda hacer, creo que eso es una tarea de todos al seguir rebuscando y complejizando estas historias, pero la idea también es como abrir espacios a pensar en alternativas más allá de la historia que nos han contado, ¿no? Porque creo que es muy fácil decir, bueno, hay una historia lineal de progreso que va por acá, pero cuando complejizamos eso no sostiene un análisis crítico, ¿no? Entonces de ahí es donde tienen que venir las apuestas, las propuestas. Creo que también es una apuesta a que podamos ser más críticos, por ejemplo, con las estructuras que circulan y que van más allá del agro, ¿no? Como el tema de las pensiones,
que mencionamos, el tema de la gestora y cómo los fondos de todos los bolivianos terminan en ciertos sectores y no lo sabemos, ¿no? Y lo mismo a partir de ese lobby político, que creo que es un tema que no lo hemos discutido, ¿no? ¿Qué sectores en Bolivia tienen la capacidad de influir en el Estado para tomar decisiones favorables? Entonces, si complejizamos esa historia de esa forma, lo que nos queda es justamente un escenario en el que tenemos mayor capacidad de decisión cuando tenemos que decidir y nos toca construir alternativas, ¿no? Y de conciencia para debatir y decir, bueno, este había sido el problema, esta había sido la realidad que pasa más allá de mis narices, más allá de Calacoto y más allá del barrio en el que viva, ¿no? Hay una realidad, hay una complejidad que de repente no la vemos en los medios, no la escuchamos en una charla, y ahí quisiera preguntarte cuáles son las estructuras de poder que existen en Bolivia y qué tanto han logrado, diríamos, perforar o cooptar otros negocios u otras áreas que no sean necesariamente el agronegocio. Bueno, creo que el libro hace una línea muy clara que es alrededor de la tierra, ¿no? Y la tierra va más allá del discurso netamente productivo, ¿no? Que creo que es un poco esa discusión que ha habido últimamente. Porque lo que vemos de fondo es que la tierra tiene y ha tenido, desde el 52, una capacidad muy grande de atraer capital, ¿no? Entonces, como decíamos, ya el 59 hay todas esas quejas de que los fondos destinados a agricultura a Bolivia solo se van a ciertos sectores, y ya en los 70, 80, cuando vemos que existen más de estos fondos, vemos que estos no se dirigen a la agricultura, ¿no? Y estos empiezan a influir en toda una serie de otros elementos, como es comercio, como es empresas constructoras, ¿no? Es decir, y bancos, el sector financiero, ¿no? Y hay un pasaje muy lindo en el capítulo 3, si lo pueden leer, en el cual hay una línea directa, por ejemplo, entre los primeros socios del Banco Santa Cruz en los 60, de muchos orígenes distintos, no todos son cruceños, ¿no? Y por ejemplo lo que pasa en el Banco Fácil, ya el 2023, ¿no? Son muchas veces las mismas familias, entonces ahí nos dice, claro, estamos hablando de circuitos que están muy vinculados al sector financiero en Bolivia, entonces es también una historia del sector financiero, yo diría, ¿no? Y esas otras complejidades como es, lo repito una vez más, la gestora, ¿no? Entonces ahí ya estamos hablando de otros elementos que trascienden lo que es netamente el agronegocio, pero son esos circuitos de poder entre el Estado, el sector, algunos sectores privados, la tierra, inclusive podríamos hablar del sector de la infraestructura, ¿no? O sea, carreteras, caminos que se abren, siempre son un activo fundamental para valorizar la tierra, ¿no? O sea, entonces, muy cerca a ciertas propiedades o de ciertas familias. de ciertas áreas, ¿no? O sea, eso es algo que pasa en todo lado tampoco, ¿no? No es una cuestión específica de Bolivia, pero las carreteras aumentan el valor de la tierra, ¿no? Ahora, José, ¿por qué es tan importante, casi una obviedad mi pregunta, pero ¿por qué es tan importante la tierra? Porque la anterior semana, justo en el vecindario, en la Argentina, se estaba debatiendo una ley de tierras que, bueno, era ley de asegurar la inversión privada o algo así. Y que básicamente uno de los capítulos era la posibilidad, y el propio canciller argentino en una entrevista dice, bueno, si un extranjero quiere venir y comprar todo un pueblo o una provincia, adelante, ¿no? Y ahí se frenó, hubo una gran movilización y se frenó esa intención del gobierno argentino de avanzar en este tema de la extranjerización de las tierras. ¿Por qué es tan importante la tierra? ¿Por qué se convierte, y si es que se convierte, en un factor de poder crucial? Yo ahí pondría 3 elementos claves. Uno, que la tierra tiene un valor particular en territorios amazónicos, ¿no? Porque está vinculada a cómo se hace productiva. Y eso es algo, por ejemplo, que yo sí lo he investigado mucho en la tesis de doctorado también, que es, hay una crisis epistémica, por ejemplo, entre un bosque productivo y un campo de monocultivo, ¿no? Y eso es algo que viene desde hace mucho. Y eso nos permite decir, ¿cómo hacemos un espacio productivo? Ese es el primer punto que voy a dejar, ¿no?, sobre la mesa. ¿Qué es productivo? ¿Cómo se hace un espacio productivo? ¿Y a qué costos?, ¿no? Y esa pregunta, ¿los territorios amazónicos antes de que llegue el agro no eran productivos?, ¿no? ¿La gente que vivía ahí no lo hacía productivo? Esa es una pregunta.
La segunda pregunta es que ya en un sistema, digamos, de propiedad privada, donde existen créditos, donde existe institucionalidad, la tierra se convierte en el elemento fundamental de atracción de capital a partir de préstamos, ¿no? O sea, yo creo que ahí está uno de los puntos fundamentales. Tú, con tu propiedad, puedes pedir préstamos, puedes pedir créditos, y si nosotros vemos la historia de Bolivia, fue así, ¿no? Con la SAI, ¿a quienes se les concedía créditos? ¿No? La SAI era el Servicio Interamericano de Agricultura, propiciado por el Exim Bank de Estados Unidos, y era muy claro que se le otorgaba tierra a aquellos que tenían título de propiedad, no hacia los colonos, por ejemplo, que tenían solo unos reconocimientos de concesión. Entonces, la propiedad te permite acceder a crédito, ¿no? Y mientras más tierra tienes, más crédito también. Ahora, si ya entramos a cómo se asocian determinados grupos de poder para entrar e influir en el Estado, entra otro elemento más, ¿no? Tú, a partir de asociarte como cañero, de asociarte como algodonero en su momento, puedes generar otro tipo de vínculo. Y ahí viene ese otro debate que creo que es fundamental con el ejemplo que tú mencionabas, la extranjerización, ¿no? Ha salido un artículo reciente, si no me equivoco, Stasi, que está también ahí, en el cual vemos cómo los límites de deforestación en Brasil están empujando la inversión brasilera sobre Bolivia, ¿no? Y eso ya te genera otros vínculos, ¿no? Si ya metemos a todo ese complejo panorama de influencias políticas, influencias económicas, sectores, digamos, que tienen vínculos regionales, con capital mucho más grande, estás hablando de un poder que incluso es superior al Estado en algunos casos, ¿no? Entonces, la tierra en ese sentido es fundamental. Y otra cosa es que la tierra, en Bolivia particularmente, la deforestas, esperas unos años y la vendes más cara. Es especulación también, ¿no? Cuando hablabas de la posibilidad y diríamos, esta capacidad que existe de, con la tierra, acceder a créditos, se me venía inmediatamente la abrogada ley 1720, ¿no? Que fue muy debatida, fue finalmente abrogada, hubo una marcha que partió desde Pando y que básicamente rescataba, diríamos, ese espíritu de que alguien que tenía una pequeña propiedad la podía fraccionar, vender o acceder a crédito. Totalmente, y muchas veces cuando nos centramos, por ejemplo, en solo hablemos de la propiedad, nos olvidamos de, y es lo que describimos en el libro, toda esa estructura económica que está detrás, ¿no? No es el título de propiedad, es, por ejemplo, ¿quién te da créditos? Y muchas veces en el sector productivo de la soya no es, por ejemplo, el banco, ¿no? Son empresas colectoras que te dan adelantos, y eso ya te condiciona en tu uso de tierra, ¿no? Y es muy chistoso porque si nosotros queremos ver, hay antecedentes de la ley 1720, ¿no? A finales del 89, por ejemplo, hay una propuesta de ley de tierras que es exactamente lo mismo, ¿no? Liberalizar completamente el mercado de tierras. Y ahí el tema es cómo en esas condiciones esas estructuras, esas diferencias estructurales se hacen más evidentes, ¿no? Que yo creo que es uno de los problemas para discutir eso. Ahora, arrancamos diciendo y relatando un poco las críticas, los cuestionamientos. Sin embargo, no todo, afortunadamente, fue críticas. Hubo también un buen recibimiento del libro en Santa Cruz, pese a que les prohibieron o les suspendieron uno de los salones, les habilitaron otro espacio para presentar este libro, y las imágenes que vimos es que a salón lleno. Así mismo. Y lo que decíamos también el otro día en una entrevista era, quizás hay que pensar que el libro ha causado ese impacto, que obviamente no lo esperábamos, porque está expresando quizás esas tensiones que no se han estado diciendo, ¿no? Y creo que lo que ha pasado en Santa Cruz es un gran ejemplo de eso, y estamos realmente muy motivados y felices de haber visto esa reacción, ¿no? Y que no son tensiones Oriente-Occidente, sino dentro de la propia Santa Cruz, ¿no? Y yo creo que eso va a ser fundamental ver estos siguientes días, ¿no? O sea, qué tanto se logra llegar a discutir que es algo más complejo que va más allá de esa división Orientes versus los Andes, ¿no? Como decía, las élites andinas que migran a Santa Cruz son las que adquieren muchas veces los fondos, este deseo de, por ejemplo, de despojar ciertos espacios territoriales. Hay tantos elementos que podemos encontrar en el libro que no nos están hablando
de la élite cruceña, sino de un conjunto de poderes que en sus momentos se alían, en sus momentos se pelean. Así es un poco la historia de la política, ¿no? Una última, agradeciéndote por supuesto a ti y a través tuyo a todo el equipo, a todos los autores de este libro. ¿Dónde lo podemos encontrar en La Paz? A ver, voy a tratar de acordarme de las librerías. ¿Ya está en La Paz? Ya está en todas las librerías. Genial. Yachayhuasi, Ahí cerquita a la UMSA. La Audacia, en Obrajes. Ah, buenísimo, ya. Los Amigos del Libro, si no me equivoco, Ajá. son unas 5. Bien. Pero pueden entrar a la página de Dum Dum y ahí están, tienen su Aquí imagen con todas las librerías donde están poniendo el libro a la venta. Buenísimo, aquí está entonces la editora Dum Dum, Santa Cruz S.A., Agronegocio y Mito Empresarial. He escuchado tanto, he leído tanto, tanta crítica, tanta positiva y negativa, que por supuesto será un placer empezar a hojearlo. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti. Mil felicidades a todo el equipo. Gracias. Estuvo con nosotros José Octavio Orzag Molina, coautor de este libro, Santa Cruz S.A., Agronegocio y Mito Empresarial, una revisión a través de 6 ensayos de qué hay detrás de la tierra, del agronegocio, lejos de ser un libro, aunque incite a creer y caer en el simplismo de una cuestión regionalista o anti-Santa Cruz, es un libro que desnuda alguna realidad que para muchos es desconocida y que en sus 288 páginas podremos ir conociendo, redescubriendo y reconociendo este país y lo que nos dicen a propósito de su economía y sus estructuras.